Iceberg sobre personas con síndrome de Down. Tengo un hermana con esta condición, y toda la pinche vida me han tratado de culera y envidiosa porque necesita más cuidados, y jamás lo he expresado porque claro angelitos pero no lo son, por culpa de mis papás que han consentido es una persona grosera, que contesta mal y hasta en ocasiones a mí me llegó a decir que ojalá me muriera, aunque suene culera y mierda y un día me embarazo, espero no sea así, porque honestamente igual es muy doloroso ver cómo sufre con esta enfermedad, casi toda la vida metidos en hospitales y viendo siempre cómo se aferran a la vida. Ya vi a mis papás sufrir, no me gustaría vivirlo de nuevo. La mayoría de ellos, después de que los padres o tutores fallecen, quedan en situación de calle, o en casas hogares y como nadie los quiere adoptar básicamente terminan trabajando en las calles o en la misma casa hogar. Tienden a tener un apetito sexual bastante elevado, por eso es que la mayoría en algún momento de su vida, tiene algún cargo de acoso sexual o agravante. Su promedio de vida es de 35 años, pero se ha documentado a personas con el síndrome vivir hasta los 50. Tienen muchos problemas cardíacos, tienden a ser muy agresivos, porque ante su desarrollo neurológico específicamente en la corteza prefrontal, hipocampo y cerebelo se ve frenado en comparación a la fisiología normal. La mayoría de ellos, aparte de tener retraso en el desarrollo neurológico, también padece de la TEA, demencia o depresión y Alzheimer. Aquí en mi cerrada hay un chico así, él es más grande que mi hijo como por 10 años, él tiene 25, mi hijo cumple 15 en noviembre, y yo siempre le decía a mi hijo que jugara con él porque es un angelito y merece ser tratado como los demás, pero el angelito siempre quería estar besando a mi hijo y agarrándole sus partes y lo hacía con todos los niños ese de la edad de mi hijo, hasta que se decidió que él no podía jugar con los niños porque en ese tiempo mi hijo tenía 8 años y el angelito 18, y no era correcto y sus comportamientos menos, aparte de que iba y le aventaba por la ventana cosas a mis perritos, hasta piedras les aventaba. Una hombre, 25 años, con ese de me acosó en la combi a mi trabajo, me venía agarrando la pierna y su mamá no le pinches decía nada, hasta que le aventé la mano y toda la combi casi me lincha porque él no sabe. Hasta me veía y saca la lengua para lamerme y fue cuando mejor me bajé de la combi. Acabo de tener a mi bebé, pero con su papá acordamos que si traía alguna alteración congénita, interrumpiríamos el embarazo. Porque sí, en estos tiempos desde la semana 12, te dicen si pudiera tener trisomía 21 o alguna otra alteración cromosómica. Es egoísta e inhumano traer pequeños que dependan totalmente de los padres para vivir, para siempre, porque ¿qué va a pasar el día que los padres no estén? El mundo no está obligado a servirles o cuidarlos y el mundo de por sí es cruel. A mí me incomodan un chingo. Un día en un funeral había una niña con síndrome más o menos de 14 años y yo tenía como 10 años y me acuerdo que estábamos todos sentados y la niña estaba caminando entre todos y se paraba enfrente de mí y se me quedaba viendo y me incomodaba un chingo y su mamá no le decía nada ya ni porque era un funeral. Una niña con síndrome me mordió y me quitó el pedacito, jajaja. Íbamos en la primaria y ella era más chica, mi grupo ya iba a entrar al salón después del receso, estábamos formados y yo estaba hablando con mi amiga, de la nada llegó, me mordió y no me soltaba, mi amiga la jaló del cabello hasta que me soltó, tengo la cicatriz. Me van a funar, pero yo no permito que mi hijo pequeño conviva con ellos, son bien celeritos y se aprovechan de que nadie les dice algo por su condición. Yo tuve una mala experiencia a los 7 años, un niño con Down de unos 11, 12 años se me acercó y me empezó a ahorcar, me soltó hasta que una profesora lo vio y me lo quitó de encima, y como era de esperarse, al angelito no le dijeron nada. Llegó el punto en que
todos los niños lo evitábamos porque solía lastimarnos, y nos terminaban llamando la atención por hacerlo menos. Soy discapacitado, no puedo caminar, uso silla de ruedas. Las veces que he convivido con personas con esta condición he sentido un total miedo de la forma en que puedan reaccionar. No sabes si te pueden llegar a golpear o que reaccionan de forma violenta. La sociedad a veces los deja ser libres. Una vez una joven con esta condición casi me golpea en la cabeza con una cartulina y solo pude meter los brazos para que no me golpeara. En otra ocasión un joven se acercó a mi silla de ruedas y la jaló con fuerza hacia atrás, casi me caí al suelo y la mamá dijo: deja al muchacho en paz, soy discapacitado y entiendo que reaccionen así debido a su condición, pero deberían educar, poner límites para mejorar su comportamiento. No son angelitos, incluso desde muy chicos son morbosos. Yo tengo un primo de mi misma edad con SD, cuando teníamos 4 años, él me empujó por los escalones de la escuela, me terminé golpeando en la cabeza y nomás recuerdo que vi negro. Cuando desperté, mi mamá me tenía cargando y se estaba peleando con mi tía por culpa de su cría, mientras yo veía que mi primo se escondía y salió huyendo a su casa. Mi mamá estaba echada uno, le dijo: aleja a tu pinche cría de mi hija. También él solía axar a mi abuela, también su abuela, a veces llegaba y le metía mano en sus glúteos, y mi abuela se lo agarraba a gelpes con un tronco. También él desde el kinder nos enseñaba su PN, y yo en mi inocencia de 4 años, le decía a mi mamá que qué era eso que enseñaba a mi primo. Cabe aclarar que mi primo no fue a clases especiales. Duré años con el miedo hacia esa gente, hasta que conocí a una chica con SD que tenía como 30 años pero tenía la mente de una niña, y nos pusimos a jugar. Al inicio tenía miedo, pero ella me dio confianza. A pesar que haya gente con SD que tiene educación y trabaja, no den confianza absoluta, ya que ellos no miden su fuerza y muchos son morbosos. Tengo una hermana, acaba de cumplir 14 años, y jamás la tratamos diferente, la crianza fue igual que a todos, nunca dejamos que la vieran como un angelito o alguien a quien tenerle alguna compasión. Gracias a eso, es muy inteligente, habla 2 idiomas y es súper consciente de lo malo y lo bueno. Los comportamientos dependen de la crianza que les dan, no todo puede ser bonito, y es por eso que algunas personas con SD tienen comportamientos agresivos, porque nunca les ayudaron con la diferenciación, como dije, de lo bueno a lo malo. Yo tuve un primo que tenía ese síndrome, pero realmente era un HDPTM real, y no importa que me digan de cosas cuando éramos pequeños, siempre nos quitaba los juguetes o un balón y lo aventaba, y pues la reacción era de no hagas eso, tratándolo bien por su síndrome, y nos decía de groserías, nos pegaba. Entonces un día a otro primo que le hace lo mismo a él que tenía el síndrome y se puso a llorar, empezó a decir que le pegábamos, que le aventábamos todo, y con mis tíos se volvía muy noble, pero con nosotros no. Yo creo que era así porque su papá era policía y como dicen, lo que se ve en los niños es lo que pasa en casa. Después pasaron cosas en la familia y lo dejé de ver hasta la fecha. No sé nada de él, pero realmente sí son mañosos esos personajes. Me vale VRG que me funen, me insulten, esos engendros no son ángeles, me incomoda verlos, me da miedo y me dan asco. Uno de ellos me nalgueó y la mamá no le dijo nada, otro se metió al baño en una plaza y se asomaba por la parte de abajo del sanitario. Por eso mismo decidí no tener hijos, por el miedo que me saliera uno así.
Me van a funar, pero bueno, jaja, muchos de ellos los tratan tan pero tan mal en forma que les permiten que hagan muchas cosas por su condición y terminan siendo unos monstruos. Personalmente nunca dejaría que mis hijos solos con una persona Down porque ustedes los ven bien inofensivos, pero al llegar a una edad como cualquier ser humano, les nace su apetito sexual y han salido casos que algunos de los que han querido abusar o tocar a familiares o amigos y la neta si me da cosa el hecho que digan son unos angelitos, me da asco porque son más inteligentes de lo que creen y hasta cierto punto diría yo que son mañosos XD obvio, hay excepciones pero no sea perdón. Cuando yo tenía 13 años fui a misa con mi mamá, llegó el momento de la comunión y después de ahí nos pasamos al Santísimo. Cuando estábamos ahí adentro mi mamá estaba hincada y yo sentada en la banca, de reojo veo entrando a alguien apresurado y luego corre a sentarse a un lado de mí, cabe recalcar que estaba casi lleno el Santísimo, habían fácil 20 personas, cuando digo que a un lado de mí es gas y encima, lo más pegado que pudo se sentó y se me hizo raro, volteo y resulta que era un niño con síndrome de Down y me dice estás bien bonita mientras me trataba de agarrar la mano bruscamente, yo le quitaba la mano y le decía no me jales y luego se intensificó y empezó a decirme te quiero dar un beso y yo le dije no y se repitió como 3 veces eso hasta que me dice te quiero abrazar y me empieza a jalar hacia él y yo no me toques, hazte para allá luego me agarra de la cara y me empieza a jalar hacia con él y me decía que me des un para atrás y lo trataba de agarrar de las manos, sabemos la fuerza desmedida que tienen, todo pasó tan rápido que mi mamá cuando se dio cuenta este niño me tenía prácticamente agarrada de la cabeza. Mi mamá intervino y lo separó de mí, muy seria le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo y que se fuera con sus papás que me dejara en paz, el niño enojado se salió y se fue. Cuando entendí lo que había pasado volteé a mi alrededor y todas las personas que estaban ahí se estaban riendo, me señalaban y se reían, todos se dieron cuenta y nadie se paró a detenerlo, nadie hizo nada porque es un niño, no sabe lo que hace eso me dijo una viejita atrás de mí mientras se reía. Se termina la misa y salimos de la iglesia y vi al niño a lo lejos con su familia, yo estaba muy choqueada y apenada y mi mamá estaba muy enojada, ella se acercó y le dijo a su familia lo que había pasado y que tuvieran más cuidado, que era muy agresivo y todo lo que pasó y el hermano mayor le dijo que el niño tenía 28 años, que el niño desde que me vio en la iglesia les dijo que le había gustado y que cuando me vio pararme a la comunión y luego al Santísimo le dijo a él, al hermano mayor que tenía 36 años, que ahorita venía y se fue atrás de mí, que él no pensó que iba a hacer algo así y que una disculpa. Todo eso mientras se reían y decían otra vez que no sabe lo que hace, pero créanme que sabía perfectamente lo que hacía. Actualmente tengo 24 y desde ahí les tengo pavor, pánico y un miedo irracional, no puedo convivir ni lo mínimo con ellos, no son angelitos. Son totalmente, al menos la mayoría, capaces de llevar una vida normal y ser independientes. Son los padres con su mentalidad tan indulgente que se niegan a educarlos, porque creen que no tienen ningún tipo de conciencia y que todos los actos que cometan son sin querer o porque está malito y no sabe. Son lo más cercano a un chimpancé. Más fuerza que un humano promedio, comportamiento errático, realizan acciones por instinto, una pobre comunicación, y casi todas las historias donde humanos tienen chimpancés de mascotas también tienen en común percances en mayor o menor medida. Sin mencionar que el último día de su vida tienen que ser cuidados por alguien más. He sido cercana a 2 chicos con ese síndrome, uno de ellos es mi vecino, pero el muchacho fue súper bien educado e incluso trabaja, todos los fines sale a reunirse con sus amigos, es demasiado independiente y amable pero porque su mamá así lo educó. En cambio el esposo de mi tía
tiene también un varón y es la persona que más incomodidad me ha causado, acosador, hostiga, llora, grita, se tira al piso, golpea, y pues al final le dan lo que quiere. Al final siento que cualquiera puede ser uno hijo de perra con la crianza incorrecta, no solo las personas down. Por la casa de una amiga había uno y con esa condición. Era un cabrón, ya estaba medio ruco y su familia le justificaba todo. El caso es que todos los días esperaba que los niños de la primaria salieran, para irse a la esquina de ahí. Un día agarró a una niña y quería que le hiciera so. El papá de la niña lo vio y lo dejó casi morido de la tiza que le pegó. Y ¡ay, qué bueno! No son angelitos. Por mi casa hay uno y con síndrome de Down que manosea mujeres, roba, y tiene una orden de aprehensión por acceso a una menor de edad. Eso de un cromosoma más es necesario para eliminar la maldad de este mundo, es pura falacia sentimentalista y llena de desinformación.